En Argentina se debate la legalización del aborto una vez más. Algunos podrían considerar esta noticia como un hecho intrascendente, pero lo cierto es que hablamos de un suceso relevante para toda la región. Nótese que la marea verde, esta ola de activismo que durante los últimos años creció y se expandió rápidamente por toda Hispanoamérica, se gestó, valga la ironía, en Argentina. Hoy muchas personas, especialmente jóvenes, esperan entusiasmados que su activismo haya dado frutos y que el aborto finalmente se legalice. Aunque estos activistas tienen diferentes argumentos y motivaciones, lo que tienen todos en común es que están equivocados. Y en este video quiero explicar el porqué. Para exponer las confusiones que existen sobre este tema, haré un comentario sobre la ética, sobre la persona humana y sobre el derecho. A medida que se desarrolla el video, iré contestando argumentos frecuentes de los activistas del aborto. Para discutir el aborto es importante que nos pongamos en sintonía sobre algunas cosas fundamentales. ¿Por qué todos parecen estar de acuerdo en que no se puede matar, robar o violar? ¿Por qué reclamamos justicia? ¿Por qué nos parece legítimo encarcelar a una persona durante un tiempo prolongado en caso que no respete estas normas? Porque la ética, damas y caballeros, tiene la pretensión de universalidad. Esta describe ciertas normas universales, válidas para cualquier sujeto en cualquier instante y en cualquier lugar. Cuando una madre pide justicia por su hijo asesinado, no está expresando una opinión subjetiva o una preferencia personal. Está refiriéndose a algo objetivo. Está presuponiendo que toda persona entiende de manera natural e intuitiva que asesinar es algo objetivamente malo y que los responsables de ese crimen deben responder a un proceso y una pena correspondiente. Si estas normas no fueran naturales, inteligibles y universales, todo principio ético sería relativo y la justicia sería algo puramente imaginario. El propio hecho de que estemos debatiendo si el aborto es ético o no, manifiesta que no hablamos de algo relativo. No estamos discutiendo preferencias subjetivas como gustos de helado. Estamos usando la razón para discernir respuestas concretas sobre la naturaleza de un accionar determinado. En nuestra cultura posmoderna estamos acostumbrados a pensar las cosas en base a preferencias personales. Si uno quiere abortar, que aborte. Si uno quiere abortar, ¿quién soy yo para juzgar? Cada uno tiene su verdad. Yo no abortaría, pero si otro quiere abortar, a mí no me molesta. Esto se llama inmadurez y falta de compromiso. Esté uno a favor o en contra de la legalización del aborto, es importante que el tema se encare con seriedad y con los argumentos más contundentes posibles. Si el tema es delicado o complejo, lo último que hay que hacer es relativizarlo. Al contrario, en este caso, debe tratarse con el doble de seriedad. Y esta es la primera observación que quiero dar en el video. El aborto tiene una dimensión ética que no es subjetiva y que por lo tanto no puede tratarse con indiferencia y relativismo. Denuncio la hipocresía de las personas que frente al aborto sostienen un completo relativismo moral, pero luego cuando se trata del lenguaje inclusivo, por ejemplo, se vuelven más moralistas que la Inquisición. Denuncio a los perversos cuya defensa del aborto se sostiene por el nihilismo, por asumir que nada es verdadero y que todo está permitido. En este debate no hay voz para necios, amorales ni sociópatas. La primera confusión que abordaré en torno al debate sobre el aborto aparece por caracterizar la vida humana por la sola presencia o ausencia de ciertos signos clínicos como pueden ser la conciencia, la frecuencia cardíaca u otras actividades fisiológicas. Esto no es incorrecto, pero el ser incompleto suele llevar a deducciones erróneas. Si la ausencia de estos signos se presenta de manera temporal o transitoria, la persona en cuestión no pierde ni su humanidad, ni su dignidad, ni sus derechos. Si nos referimos a la conciencia, por ejemplo, bien sabemos que ésta deja de estar presente cuando dormimos, cuando nos desmayamos, cuando estamos anestesiados o cuando estamos en un coma.
Si un individuo se encuentra en un coma profundo, pero tenemos la seguridad de que se va a recuperar en los próximos meses, suponete que en 9, ¿sería ético desconectarlo? ¿Sería ético dejarlo morir porque aún no presenta conciencia o porque necesita de una ayuda externa para vivir durante esos meses? Claro que no, sería un crimen. Si un individuo se encuentra anestesiado, ¿podemos descuartizarlo justificando que no presenta conciencia y que no va a sentir ni darse cuenta del proceso? Claro que no, sería un crimen. Hay que entender que la vida es un proceso continuo y dinámico y que la muerte se caracteriza por perder esta potencia vital de una manera permanente e irreversible. Noten que, por ejemplo, cuando hablamos de muerte encefálica o muerte cerebral, no hablamos de la ausencia de la función cerebral, sino del cese completo e irreversible de la función cerebral, de una situación permanente que me hace imposible continuar con la vida. En el caso de un coma profundo, la situación es compleja porque es muy difícil tener un diagnóstico certero de si esa persona va a poder continuar con su vida o no. Pero en el caso de un embrión, no hay ninguna duda. Estamos hablando de un niño por nacer, de la plena potencia de la vida. Salvo que uno pruebe que no exista esa potencia, que esa vida sea inviable por una patología grave o una complicación en la salud de su madre, matarlo por estar en un estadio temprano de su desarrollo es aberrante e injustificable. Una persona no pierde su humanidad y sus derechos hasta llegar a esa situación permanente e irreversible que denominamos muerte. A lo largo de la vida puede haber periodos donde no estén presentes ciertas actividades fisiológicas por la presencia de una enfermedad o porque todavía se están desarrollando. Pero eso no nos da licencia para elegir quién puede continuar con su vida y quién no. ¿Se entiende por qué es ridículo que se justifique matar a un humano en desarrollo porque todavía no presenta X característica que ellos arbitrariamente deciden? Frases que justifican el aborto como la maternidad será deseada o no será es una apología al infanticidio. La dignidad y los derechos de una persona jamás van a depender de la valoración subjetiva que tengan sus padres sobre él. Cuando ya hay un ser humano que se está desarrollando en el vientre de su madre, no se lo puede matar por un criterio subjetivo, y negarle su derecho a la vida será injustificable en la inmensa mayoría de casos. Para escapar de esta situación, los activistas del aborto suelen argumentar que lo que está dentro del vientre materno no es un ser humano o ni siquiera es un ser viviente, por lo que frenar su desarrollo o matarlo no representa ninguna controversia. La vida no es un fenómeno que comienza de manera mágica en algún momento de nuestro desarrollo, y no existe fundamento alguno para distinguir la condición humana entre el nacido y el no nacido. Luego de producirse la fecundación mediante la unión del espermatozoide y el ovocito, surge un nuevo ser humano. El cigoto, que es la primera manifestación del nuevo individuo, posee una singularidad y una identidad genética propia, irrepetible y diferente a la de sus progenitores, que con la cooperación de factores epigenéticos van a desarrollar y diferenciar este cigoto hasta que gradualmente llegue a ser un adulto. El cigoto es el inicio del proceso vital y no existe duda alguna sobre su continuidad ontológica en el desarrollo de la vida humana. Es decir, la vida humana inicia con la aparición del cigoto y luego se va desarrollando en etapas sucesivas: un embrión, un feto, un neonato, un niño, un adolescente, un adulto y un anciano. Estamos hablando de diferentes estadios, pero de una misma persona. Esta realidad es innegable y es a lo que refiere la continuidad ontológica, la continuidad del ser. Aunque muchos propagandistas disfrazan el inicio de la vida como un debate con similar complejidad a la mecánica cuántica, esto es falso. El único cuestionamiento reciente a que la vida comienza en la concepción sugiere que ésta comenzaría 14 días después, cuando finaliza el proceso de implantación del blastocisto al endometrio. Quienes postulan esto hablan de que antes de la implantación deberíamos hablar de un preembrión. Aún así, esta visión todavía es minoritaria
y ha recibido muchas críticas. A pesar que muchos activistas del aborto dicen estar en contra del pensamiento místico y religioso, no existe idea más mágica e irracional que pensar que la vida aparece de la nada en un arbitrario punto de este desarrollo. Si la vida comienza en el nacimiento o en un estadio muy avanzado del embarazo, entonces ¿qué eran antes? Suelen responder que eran parte del cuerpo de su madre. En ese caso sería interesante que expliquen por qué en el cuerpo de una mujer aparecieron un corazón que late, un cerebro, brazos y piernas, un rostro humano y un cuerpo entero que posee otra identidad genética y quizás hasta sangre de otro grupo sanguíneo. Esto es biológica y genéticamente insostenible e inaceptable. Otra idea igual de grotesca es pensar que el embrión o el feto no es un ser humano. Siendo un humano según la biología alguien perteneciente a la especie Homo sapiens, si los padres pertenecen a la especie humana, el ADN del embrión es humano y si éste se reproduce, sus hijos también serían humanos. Y usando principios lógicos y filosóficos elementales, aquello que se está desarrollando como algo tiene la esencia de ese algo. Lo que se está desarrollando como un ser humano es un ser humano. Algunos señalan que el embrión es un conjunto de células de igual manera que lo son las células de la piel, del pelo o del hígado, por lo que no tienen por qué tener un trato especial. Esta apreciación es incorrecta porque las células de nuestro cuerpo son células especializadas y no tienen la capacidad natural para convertirse en una célula distinta de la que fueron creadas. Una célula de la piel, por ejemplo, una célula epitelial, a pesar de tener el ADN completo, no puede convertirse en una célula neuronal. Pero el cigoto no tiene las instrucciones para crear una célula especializada. Tiene las instrucciones para crear todo un humano desde cero. El cigoto no es solo una célula, es un humano en su etapa cero de desarrollo. Y el ser humano en cuanto a persona debe ser respetado como sujeto de derecho en todos los estadios de su vida. Algo que lamentablemente no se quiere hacer ni con el niño por nacer ni con los más ancianos. Como manotazo de ahogado, algunos señalan que nada de esto es importante porque el desarrollo del embrión o feto tiene mucha dependencia de su madre. Esto es cierto, pero cabe recordar que cuando el niño nace también es completamente dependiente de su madre. El recién nacido solo adquiere algunas funciones biológicas, la ventilación o respiración, pero no mucho más. Necesita alimentación, higiene, cuidado ante el frío o calor, protección contra daños físicos, traslación o incluso anticuerpos que recibe a través de la leche materna. Sin estos cuidados, el bebé muere en un par de horas. Por otra parte, ya comenté algo que debería ser incuestionable. La dependencia temporal o permanente de una ayuda externa para poder sobrevivir no modifica tu condición de humano y no es excusa para matarte o negarte el derecho a continuar con tu vida. Si en un hospital creen lo contrario, te recomiendo que nunca te internes ahí. Y aunque no voy a profundizar sobre esto porque ya roza el nihilismo, algunos autores y activistas obstinados en justificar el aborto suben enormemente la vara de lo que es ser persona. Para ser persona y tener el derecho a la vida, hay que tener inteligencia, autoconciencia, poder comunicarse, tener personalidad, e incluso en mi país alguien habló de que hasta debía escribir poesía. No hace falta tener muchas neuronas para darse cuenta que esta definición está excluyendo a una parte de nuestra sociedad. Y sepan que esto ocurre casi siempre, porque cualquier criterio que uno ponga para reducir la humanidad del no nacido se va a aplicar a muchísimos casos de personas que ya nacieron y que están entre nosotros. Y aunque usted no lo crea, autores como Michael Tooley, que tienen la honestidad de llevar estas definiciones hasta sus últimas consecuencias, afirman que sería legítimo matar a recién nacidos, a personas con discapacidades o a personas que están atravesando algunas enfermedades. De ninguna manera me voy a poner a discutir por qué no podemos asesinar bebés o chicos con discapacidades. Y esta es la razón por la cual al comienzo del video me referí a los necios, amorales y sociópatas que no merecen nuestro respeto en este debate y con los cuales no me interesa intercambiar ideas.
El valor de la vida del niño por nacer es innegable, pero no todos los argumentos para legalizar el aborto se fundamentan en negar esta realidad. El argumento más frecuente para legalizar el aborto dice así: aunque estamos de acuerdo en que el aborto es un acto inmoral y debe ser evitado a toda costa, muchísimas mujeres van a abortar igual. Como el aborto es ilegal, estas mujeres van a verse sometidas a situaciones de violencia, explotación o riesgo de vida, y por esta razón, que el aborto sea ilegal es algo cruel, torpe e inhumano. La estructura del argumento es decente. Cuando un servicio es demandado y a este se lo prohíbe, para suplir esa demanda se genera un mercado negro que, al estar al margen de la ley, suele generar daño. Por lo tanto, por prudencia y utilidad, en muchas ocasiones es razonable levantar esa prohibición. Pero a pesar de que este argumento es más decente que otros, es igual de inválido. Un argumento consecuencialista jamás puede vulnerar la dignidad y los derechos de un tercero. ¿Es la legalización del aborto algo útil para resolver el problema que tienen muchas mujeres y familias? Sí. ¿Que sea útil quiere decir que es justificable? No. Es inaceptable que la solución de un problema consista en terminar con la vida de otro. El derecho al aborto no existe porque terminar con la vida de un inocente jamás, bajo ninguna circunstancia, puede ser un derecho. Defender el aborto como un derecho humano es la aberración moral más grande de la sociedad occidental desde la abolición de la esclavitud. Podemos discutir con más detalle cuáles son esas situaciones excepcionales donde el aborto podría estar justificado, pero que se debata el aborto como el reconocimiento de un derecho es intolerable, y cualquier ley que considere esto debe vetarse de inmediato. Existen muchos motivos por los cuales una madre puede decidir no continuar con su embarazo, pero el aborto no puede ser una solución. Es importante que se profundice en otras medidas, porque el reconocimiento de los derechos de la madre no pueden implicar la anulación de los derechos de la persona por nacer. Espero que este video haya sido contundente en visibilizar que el activismo abortista se fundamenta en una perversión tras otra. Una perversión sobre qué es la ética, una perversión sobre qué es la persona humana y una perversión sobre qué es el derecho. Lamento que muchas personas inteligentes muestren tanto compromiso por una causa tan equivocada. El activismo del aborto es perverso y lo ha sido desde sus inicios. Cuando Margaret Sanger creó Planned Parenthood hace más de 100 años, aunque Puertas Abiertas lo disfrazaba de caridad, su motivación era la eugenesia, la ingeniería social y su profundo racismo. Si puedo dejar un mensaje a las personas que sienten simpatía por el activismo del aborto, me gustaría que sepan que detrás de los proyectos abortistas se esconden otras intenciones igual o más aberrantes que las de Sanger. Los invito a que investiguen.